Sacerdote, activista y defensor incansable de los derechos de las personas migrantes, el padre Solalinde ha hecho de su vocación una lucha cotidiana por la dignidad humana. Como fundador del albergue Hermanos en el Camino, su labor ha cruzado fronteras, incomodando al poder y encendiendo esperanza en miles de corazones. En esta entrevista nos habla de su niñez, de su rebeldía como misionero, de los riesgos que ha enfrentado, del Papa Francisco y de mucho más. Quédense, porque este episodio es para quienes creen que la fe también puede ser revolución. Soy Claudia Jurado y les doy la más cordial bienvenida a Referentes. Pues hoy tenemos aquí con ustedes en este podcast al padre Solalinde. Padre, ¿cómo está? Bienvenido a Referentes. Muy contento de estar en Referente y de volver a ver a usted. Ya tenía tiempo que no la veía y me da mucho gusto que siga en la batalla, que siga bregando por el buen periodismo. Ay, pues muchísimas gracias, padre, y gracias por tenerlo aquí. Es usted un gran referente para muchos de nosotros. Y pues la esencia de este podcast es conocer quiénes son las personas que admiramos y que de alguna manera sobresalen en hacer lo que hacen. Díganos, padre, ¿cuál considera usted que es su esencia? ¿Qué es lo que lo construye a usted como Alejandro Solalinde, el sacerdote? Le contesto inmediatamente, un enamorado, enamorado de la vida, enamorado de Dios, enamorado de la gente y convencido de que las mujeres son no solamente más de la mitad de la humanidad, sino lo mejor de la humanidad, incluso de la Iglesia Católica también. Y las admiro muchísimo y dentro del plan de Dios sería imposible mi vida sin ustedes. Me ayudan muchísimo. Pero además soy una persona que está muy inquieta, muy consciente y trata de hacer cambios que favorezcan a la gente, a la humanidad, a los más pobres, a los más vulnerables. Yo soy muy feliz de vivir en este tiempo y de veras de poder hacer algo por los demás. Soy un agente de cambio también, inconforme, rebelde. Cuando algo no veo que esté bien, pienso que hay que cambiarlo, lo cambiamos, que se deba cambiar. Yo pienso que sí, soy un agente de cambio nato. Pues a mí me han dicho que no, bueno, una vez me dijeron: "Oye, es que no vas a cambiar el mundo, así es, ya ubícate", me decían mucho, "¿Cómo se te ocurre? ¿Quién eres tú para cambiar el mundo?". Padre, ¿quiénes somos nosotros para cambiar este mundo? Cuénteme, dígame usted, por favor. Efectivamente, no vamos a cambiar el mundo, ni menos a fuerza, ni menos con autoritarismo, ni con imposición. Pero hay una forma de que sí vayamos cambiando. Es decir, haciendo conciencia de las cosas, convenciéndonos de las cosas buenas, convenciéndonos de que hay que vivir la vida con justicia, con alegría, compartiendo y tratando de inspirar a otros, tratando de animar a otros para hacer un diálogo. Le comento una cosa hermosísima que está haciendo nuestra Iglesia Católica en este momento. Está llevando a cabo el sínodo que está dedicado a la sinodalidad. Y entonces dice en el número 1, en el capítulo, en la introducción, dice que reconoce por primera vez que somos una gran diversidad. Y Sí, esa diversidad qué humana, bien. no nada más de la sexualidad, sino humana, debemos de ponernos de acuerdo. Y lo que ella dice es acercarnos, lo que ella nos pide es escucharnos, lo que ella nos pide es comprender y una cosa importantísima, armonizar la diversidad. Esto lo dice en el número 1. Y yo creo eso, es el tiempo de reconocer que somos distintos todas y todos, lo más diverso posible, cada persona es distinta, pero es posible platicar con ella mediante el diálogo y también intercambiar puntos de vista y también, ¿por qué no?, acordar, armonizar cosas que nos beneficien a todos. Y se puede. De hecho, la iglesia es una unidad en la diversidad. Somos un verdadero portento de comunión en la diversidad.
Sí, justo, bueno, una persona de nuestro canal me decía que le hiciera una pregunta en ese sentido, que qué tanto estaba usted a favor de esa diversidad de aquellas personas que no son heterosexuales, ¿no? Me preguntaba eso. Ay, mi querida Claudia, yo he llegado a una conclusión. La diversidad sexual no es de unos cuantos, es de toda la humanidad. ¿O a poco cada persona tiene la misma sexualidad que otro? ¿No? Entonces somos de diferente sexualidad, pero esas personas que se declaran tal o así, yo las respeto, por supuesto que sí, las respeto, tienen mi cariño y tienen todo el derecho del mundo a hacer como ellas quieran, porque estamos en un mundo de muchos cambios, donde las identidades se han tocado, trastocado, y entonces estamos en esa evolución, pero cada quien de verdad puede tener su identidad y se le tiene que respetar porque en el fondo no importa cuál sea su opción, su preferencia sexual, es una persona, es un ser humano, punto. Y esto es lo que nos interesa, sus gustos, sus preferencias son muy personales. Sí, estoy de acuerdo con usted también, padre. A mí me gustaría mucho conocer, y en este podcast siempre hablamos de eso, de la niñez de nuestros referentes. Cuéntenos, padre Solalinde, de cómo era usted de niño. Ya sé que es rebelde, pero ¿cómo era de niño? Tuve una niñez normal, fui pobre, quizá el más pobre de toda mi familia, tal vez de los Solalinde y de los Guerra. Fuimos la familia más pobre. Pero un niño nunca es infeliz, siempre somos felices. Fui muy travieso, fui muy inquieto, mucho, muy inquieto. Y debo de decir que di mucha lata a mis pobres maestras, mis maestros, les di mucha lata. Pero al final, en secundaria, alentado por mi madre que creía en mí, me decía, tú vas a ir a un nuevo nivel de estudios, ahí nadie te conoce, tú pórtate bien, haz lo tuyo, estudia y así lo hice y empecé a cambiar mi vida y empezaron a cambiar la gente conmigo también. Hasta llegó el momento ya que había yo estudiado la preparatoria secundaria, preparatoria, y el primer año de la escuela era escuela, todavía no era facultad de arquitectura, estudiaba yo el primer año y al final del primer año de arquitectura Dios me llamó. Y entonces cuando yo le dije mi familia, a mi barrio, a la gente de barrio de la colonia Náhuac, de Santa Julia, que me iba a ir al seminario, pues nadie me creía. ¿Cómo? Mi papá me decía, tú vas a sacar a los padrecitos de ahí, los vas a sacar, no puede ser, Dios. Y mi mamá decía, pero ¿por qué no? Dios puede llamar a cualquiera. Sí, y yo decía entre mí, sí, cualquiera. Y me Incluso, llamó, y inclusive a pues, mí. fue una infancia feliz. Mi papá era un hombre muy honrado, no podía darnos a comprar, he contado muchas cosas. Mi mamá compraba en Avon, mi papá también a crédito en Sears, pero un hombre muy honrado que siempre cumplió y pagó. Pero nos tuvo a nosotros realmente en forma muy digna, yo así lo veo, dentro de la sencillez, de la pobreza, pero mi madre se esforzó por darnos una buena educación en la libertad. Entonces fui un niño muy abonado por esos buenos ejemplos de mi padre, de mi madre, de mis maestros, la verdad que sí. Pero sí fui pandillero. Pandillero. Y sí, Y en pandillero. aquel entonces era de moquetes, no era de otra cosa. A ver, pero cuéntenos esa faceta de pandillero, porque no, bueno, sí me lo imagino porque usted es bien rebelde, pero cuéntenos cómo era ese Solalín de pandillero. Yo aplicaba la receta de mamá. Nunca busquen, pero no se dejen. Entonces yo no buscaba, pero cuando me buscaban, me encontraban. Y entonces yo tenía una pandilla, la pandilla Chilaquil. Y Así se esa llamaba. pandilla era muy guerrera, ¿no? Pero yo digo, no andábamos buscando pleito, no. Pero sí nos defendíamos y éramos más bien como un grupo de amigos, ¿no? Y pues eso era todo, pero no, otra cosa, no había drogas, tampoco entre nosotros había alcoholismo, no había. Éramos nomás vagos, digamos vagos dentro de todo, porque también estudiábamos y era de aquel entonces, pero era en los mundos de las pandillas sanas, ahora diríamos una pandilla fresa, porque eran pandillas fresas.
Sí, bueno, ¿Mm? a mí me tocó ver algunos pandilleros por mi colonia que ya le contaré esa historia, padre. ¿En qué ciudad era eso, cuando tenía la pandilla? Pues fue en la colonia Santa Julia, ahí en la colonia Anáhuac, en la colonia Anáhuac, ahí por el Colegio Salesiano, por la Normal, em, por Tacuba. En esa parte ahí estaba, ahí fue mi niñez. Aunque yo nací en Texcoco, pero nada más nací y siempre viví en la Ciudad de México hasta los 19 años que me fui al seminario. A ver, y cuéntenos cómo fue ese llamado al seminario, cómo fue que que usted sintió que Dios lo llamaba para ser sacerdote. Dios existe, Claudia. Dios existe. Y uno no sabe que Él habla de esa manera silenciosa. Es una voz interior que me hacía sentir de muchas maneras que me llamaban. Faltaron muchas cosas y yo me convencí finalmente, ya estando en la universidad, me di cuenta de que él me llamaba, pero para mí no era nada agradable. El hecho de que yo fuera sacerdote para mí era como una quemada, una vergüenza. ¿Cómo voy a ser sacerdote? No, es una vergüenza. No, yo tengo que ser arquitecto, ganar mucho dinero y llevar a mis papás para que conozcan Europa y hacer sueños. Pero Dios tenía otros planes, me llamó, me convencí un día de plano, así me dijo, bueno, ya sé lo que quieres. Oí esta voz interior que existe, muy clara, ahora ya la conozco, y dije, está bien, me voy a ir. Y me fui. Y desde que yo me fui, fíjese, llegué al seminario de los padres carmelitas en Guadalajara el 6 de enero de 1966, a un mes de haber terminado el concilio. Y me recibió un padre extraordinario, que es el padre Camilo Maxice, ya murió, pero fue general de la Orden del Carmen a nivel mundial y fue también el coordinador de todos los generales de todas las órdenes y congregaciones del mundo, una Wow. persona extraordinaria. Entonces, él me dio las bases para poder ir buscando en la iglesia el cambio. Nos dijo, no hay que cambiar, hay que estar cambiando. Y esa fórmula de gerundio para mí fue mi vida. ¿Sí? Hacer las cosas, estarlas haciendo en forma dinámica. O sea, cambiando, o sea, en una Sí, acción continua. Y, sí. pero padre, cuéntenos cómo fue ese llamado, o sea, qué es lo que lo impulsaba a usted para decir, no, no voy a ser arquitecto, tengo que ir por aquel camino, qué era lo que realmente sentía dentro de usted como ese impulso, qué era lo que le impulsaba dentro de usted, en sus sentimientos, sus emociones, qué eran. Yo pertenecía a Yunque. Yo estuve Oh, ok, 4 la organización ultraderecha de Yunque. ok, Y toda mi vida había sido muy noviero. Yo tenía una novia, Yolanda, que la quería mucho, mucho la quería. Y cuando surgió ese llamado me pasó algo. Por ejemplo, yo tenía que salir de la colonia Anáhuac, tomar un camioncito a la Alameda, sí, a la Alameda, donde está a un ladito de Palacio de Bellas Artes, y ahí tomaba mi otro camioncito para ir a CEU. Y estando como a las 5 de la mañana, todavía estaba oscuro, estaba oscuro, sentí que algo se paró aquí y se detuvo. Entonces era un pajarito pequeño. Yo no, por instinto, como buen chilango, contra los animalitos, animales y todo, le hice así y lo tiré. Y ahí estaba, ese pajarito y no se iba. Entonces yo dije, me quedé viéndolo así, me quedé admirado de que no se iba y pensé, pues es chiquito, no sabe volar, se cayó de un nido y pues ahí está. Pero y estuve esperándolo, yo no me moví, pero tampoco él se movía. Entonces, pero adentro de mí sentía yo algo. Y entonces llegó mi camioncito, llegó, y entonces di un paso allá para ver qué era, y voló. Cuando él vuela, me di cuenta que no se había caído de ningún árbol, que había estado conmigo, pero que yo no lo acepté. Y entonces me fui pensando muchas cosas, fue la primera cosa que me pasó. Después me pasó algo muy importante, ya cuando yo tenía ya en la guía de carreras en la UNAM, que la veía, llegaba ahí a ser sacerdote y me decía algo. Y llegó un momento en que yo estaba en el respirador, en un taller de diseño, en la escuela de arquitectura, hoy facultad. Y entonces, haga de cuenta que yo me vi, me subí,
mentalmente y me vi de planta, de arriba abajo me vi. Y yo dije, ¿qué estás haciendo ahí? Ese no es tu lugar. Entonces me bajé mentalmente, cogí mis cositas, me salí del taller y jamás volví. Y vi a un padre, lo fui a buscar y le dije, oiga padre, yo quiero ser sacerdote, ¿me puede ir con ustedes? Un padre carmelita. Y me dice, no, no, no puedo aceptarte así al vapor, tengo que tratarte un año. No, le dije un año, no, ya me quiero ir, estoy seguro. ¿Estás seguro de tu vocación? Estoy seguro. ¿Te estás dispuesto a irte? Sí. ¿Por qué no me fui con los jesuitas? Yo quería irme con los jesuitas. Yo quería ser jesuita, porque Juncker no me lo permitió. Me dijo, no, ellos son demasiado progresistas. Entonces, hermano Lasallita, que era donde estaban con ellos hasta la fecha, dije, no, yo no quiero ser hermano. Admiro su vida, pero no. Entonces me dijeron, entonces franciscano. Los franciscanos nunca me contestaron. Los que sí me contestaron fueron los carmelitas, con quienes ellos tenían un trato espiritual, ¿verdad? Entonces, me fui con ellos y ellos en 2 años me desyuncaron. Me hicieron ver que no podía ser un estatus dentro de otro estado y entonces yo renuncié a Yunque para siempre y después me buscaron, hicieron la lucha, pero no, no. Los carmelitas le dijeron, déjenlo, que se concentre en sus estudios 2 años y ya luego lo ven, en 2 años ya me habían abierto los ojos y ya nunca volví con ellos. Entonces de ahí me tuve que despedir de mi novia, Yolanda, me despedí de ella, me fueron a llevar a la línea Estrella Blanca que iba a Guadalajara. Y llegando a Guadalajara, lo que hice fue pedir prestado para pagar el taxi, porque yo no tenía dinero para pagar el taxi. Y me prestaron para pagar y me quedé con ellos. Estuve 2 años, todo lo que es el postulantado, pero luego pasé al noviciado. Y en el noviciado, ahí estuve todo un año, que fue el año más feliz de mi vida. Pero yo había cambiado muchísimo, pero el noviciado todavía no se renovaba conforme el concilio. Pues no me entendieron, no me entendían. Y tuve dificultades para que me entendieran cuál es mi manera de ser. Y finalmente me corrieron. Pero me corrieron sin haber hecho nada malo, sino porque su mentalidad y mi mentalidad no checaban muy bien. Después el provincial me dio una carta muy amplia para decirme, tú no has hecho nada malo, solamente estás buscando, y así fue. Entonces luego fui a un seminario diocesano, no me gustó la formación, se me hizo muy pobre y anticuada, y entonces fui con los padres operarios diocesanos, una fundación española, y sí, digo totalmente española porque después de 70 años de estar en México, tenían un solo sacerdote mexicano, o sea, y todos venían de España, se ve que no tenían ganas de tener un clero mexicano. Estuve un año con ellos, me ordené con ellos, pero después del año me salí a continuar con esa búsqueda de unas comunidades misioneras eclesiales itinerantes, donde había también laicos, había sacerdotes, bueno, yo como sacerdote, y también había seminaristas. Y seguimos buscando. Así pasamos 29 años con estas comunidades, hasta que finalmente en Oaxaca, en Tehuantepec, dos obispos se pelearon. Uno porque tenía que dejar el servicio y el otro porque llegaba. Y entonces no nos pusimos de acuerdo, no se pusieron de acuerdo ellos, y entonces me daban la firma a uno y otro con tal de que yo estuviera en contra de otro, del otro. Yo dije, no, yo no puedo aceptar estar en contra de uno y estar en contra del otro. No puedo. No vine a eso, ni Jesús me enseñó eso. Entonces, no me dieron la firma ya, me quitaron la firma, ya no fundé, destruyeron la fundación que yo tenía 142 laicos, tenía la mayor parte de filósofos y teólogos, los teólogos 4 ya listos para ordenarse, pero al ver eso ya no había chance de... Y entonces decidí, mejor está bien, no me apoyaron a la fundación, pero yo voy a vivir como yo quiera. Voy a seguir mi vida itinerante, yo sí voy a vivir como un misionero eclesial itinerante. Y es lo que he hecho. Me costó mucho trabajo que mi obispo me diera permiso para vivir con los migrantes, caminar sin parroquia y sin nada, pero yo sigo celebrando las misas, lo que sea, pero en el albergue.
Yo tengo ya, este año cumplo 51 años de sacerdote, tengo 80 de edad, y entonces es para mí una alegría estar en este tiempo del sínodo, en este tiempo en que ya el 7 empieza el cónclave, y tengo una gran esperanza de que vaya a haber un papa progresista también. Híjole, sí, tenemos que hablar de eso del Papa y del cónclave, pero quiero enfocarme todavía en su historia, padre Solalinde. Esta parte de lo que comenta, de que, bueno, primero que usted era muy rebelde y que lo despidieron de esta congregación que es de Carmelitas de Guadalajara por sus, digamos, por sus ideas. ¿Cuáles eran esas ideas? ¿Por qué, qué es lo que chocó de alguna forma con ellos, que no hubo algo común? Es muy fácil, porque a mí mi madre, mi padre también, pero mi madre sobre todo, me crearon en la libertad. Mi madre me decía, no pidan permiso, nada más avisen. Bueno, y también siempre que la ultraderecha o que los enemigos le quieren pegar a usted y le buscan por todos lados, siempre sacan a colación de que usted no es sacerdote, de que usted no está ordenado sacerdote. Eh, a ver, es que bueno, y sabemos que fue ordenado por Arturo Vélez, obispo de Toluca. Cuéntenos eso, por favor, padre. Le voy a contar porque es muy interesante. Yo me salí de ese seminario que le digo de Tlalnepantla. Estuve unos años, pero no me gustó, se me hizo muy anticuado. Y entonces, pero antes quiero decir lo que pasó con los carmelitas. Los carmelitas fueron para mí extraordinarios, me enseñaron una iglesia nueva, una iglesia posconciliar, sobre todo el padre Camilo Maxice, que es una luz, ese sacerdote ya murió. Y entonces, pues era yo mismo, yo era yo mismo, y decía mi pensamiento, lo que yo quería, era muy crítico y analítico. Al llegar al noviciado, todo era como en otra época. Buenas personas, excelentes personas, pero no habían llegado a renovar todavía el noviciado. Entonces, por ejemplo, si a mí me decían, hay silencio absoluto, pues yo trataba de cumplir, pero una vez, de plano, un padre joven, un seminarista joven, me ridiculizó porque yo estaba en una de las ermitas del Santo Versito de Tenancingo, en silencio, y me hizo varias preguntas, y a todas les contestaba, "Ujú, ujú, ujú". Y él se burló de mí y me dijo, ay, padre, no, hermano, me decía, ay, hermano, vaya, si no peque más. Y eso me dio coraje en mí, me Sí, picó, claro. claro, me picó el amor propio. Entonces llegué al convento, dejé la ermita, llegué al convento, y allí estaba el prior, estaba el prior, que se dice el superior, y el padre Bernardo Bilbao. Y entonces estaba una señora, yo llegaba con mi hábito de novicio, y entonces estaba una señora y me dice, oiga, padre, van a abrir eso de las reliquias, y yo le digo, nada más me quedé viendo al prior, a ver si hablaba o no hablaba, y hablé. Y le dije, oiga, disculpe, pero no usted, hermano, pero le voy a hablar. Espéreme tantito y le voy a hablar, hermano, para que le venga a abrir y le pueda vender las reliquias. Fui a hablar con el hermano, le digo, ya ahorita viene. No se preocupe, padre, muchas gracias. Y fíjate que. Y el padre prior nada más se me quedaba oyendo con temañoso. En la noche tuvimos el capítulo de culpas. Y ahí me dice, a ver, hermano Alejandro de Guadalupe, porque así me llamaba yo en la orden. Ujú. ¿Usted faltó al silencio? Sí. ¿Y por qué faltó? Yo le pregunté, ¿qué es más importante? ¿Cumplir una norma disciplinaria o el amor al prójimo? Porque la señora me preguntó algo, yo no podía quedarme callado. Entonces, esas cosas no les gustaban. O que yo, por ejemplo, yo tenía ganas de bañarme en la noche, me bañaba y no le pedía permiso a nadie, pero no se acostumbraba a eso. Se acostumbraba a pedir permiso al superior a ver si le daba permiso a uno para bañarse o no. Y yo les hacía las observaciones. Y ellos decían, ellos lo tomaban como que yo no me adaptaba a la vida de comunidad. Lo que yo no quería que me domesticaran, porque yo era una persona libre.
Y eso fue lo que pasó. Y así fue. Y luego en el novicia, en el seminario de Tlalnepantla, la formación era muy deficiente, los compañeros más adelantados eran nuestros maestros. Y dije, no, me fui. Y con los padres operarios también lo dejé, a pesar de que yo era muy amigo de Miguel Carlos, el rector, era muy buena persona conmigo. Pero le dije, fíjate que tengo estas inquietudes, no me pueden apoyar de parte de los padres operarios. No, no se puede. Pero salimos varios, ¿eh? Yo formé un sindicato de seminaristas, Caray. claro, sí, claro, en Corese, Corese, Consejo Regional de Seminaristas. Y entonces ya había algunos salían de las órdenes, de las congregaciones, de otros lugares, para y entonces le dije, vamos juntándonos y vamos empezando una vida nueva, con más libertad, más cerca de la gente pobre, más cerca de los laicos. Y entonces éramos bastantitos, de filósofos eran 15 y nosotros éramos como otros 8. Entonces nos juntamos y empezamos a vivir. Los filósofos le tuvieron miedo y todos se fueron a los seminarios, regresaron a los seminarios, pero nosotros no. Seguimos y entonces, estando así varios años, llegó el Miguel Carlos, que era mi rector, el que había sido el rector de los operarios, y le dijo a Julio García, que era el general, a nivel general, le platicó de nosotros. Y Julio García dijo, yo voy a ir a verlos, a conocerlos. Y efectivamente, llegó, vino, nos conoció y nos dijo, miren, me interesan mucho. Yo los voy a adoptar para que ustedes, yo los voy a apoyar. Como comunidad, a ustedes los voy a apoyar. Y entonces vino el milagro. Mis compañeros de estudio se reían de mí porque decían que era una comunidad pirata, que estábamos fuera de la iglesia, que ya nos habían excomulgado. Le dije, no, no nos han excomulgado y estamos en búsqueda. Y más vale que ustedes se acostumbren a que van a venir cambios en la iglesia por el concilio. Pero no me creían. Y entonces me ordené unos meses antes que todos mis compañeros. Y me ordenó el obispo de Toluca, el primer obispo, y cuando me estaba ordenando, me dio mucha risa porque me impuso las manos, ¿sí? Y yo abajo estaba esperando y le dijo, me decía, te ordenamos a título de, y no sabía qué decir. Entonces se voltea, los padres concelebrantes eran 9, entre ellos el padre Julio García, general de los padres eh, que había venido de España, ¿verdad? Los operarios de Cesano, y le dijo, a título de la diócesis, monseñor español, y le dijo, te ordenamos a título de la diócesis de Toluca. Y yo estaba muerto de risa, estaba muy feliz porque me estaban ordenando, porque lo veía como un acto de misericordia del Señor, y a la vez feliz también, y pues algo chusco, porque el obispo no sabía a título de qué ordenarme, porque yo no había estado en su seminario. Yo no me formé en Toluca, me formé en la Ciudad de México, en Tlalpan. Entonces fueron cosas maravillosas, y aquí yo destaco una cosa muy importante, Klaus, que, que mis compañeros me decían, a ver, ¿quién te va a ordenar? Tú ya estás fuera de la iglesia, los que están fuera del seminario no se van a ordenar, solamente los que tienen seminario se van a ordenar. Y yo decía, no, el que me llamó, verá cómo le hace, pero me va a ordenar. Y que va haciendo eso y que me va ordenando. No, yo no lo Oh. podía, increíble, porque además fue una manera extraordinaria, extraordinaria. Yo creo que fue un gol que le metió el Espíritu Santo a la institución oxidada. No sabían lo que hacían, padre. Tenía un golazo. No, 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 qué maravilla. Pues es que Dios tiene sus métodos, ¿no? Y sus formas. Dios existe, Klaus, y Él es muy Sí. responsable. Él me llamó, yo confié en Él y Él me cumplió. Y hasta la fecha, Klaus, me sigue cumpliendo. Y le voy a decir cómo. Mire, mis hermanos obispos de aquí no me quieren. Y si me quieren, se la guardan. Porque yo les hago muchas observaciones, porque son omisos, porque son tibios, porque yo los quisiera ver prendidos con todo lo que está viendo en la iglesia, desde la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana de Aparecida, Brasil, el sínodo, estuvieran prendidos, emocionados, apasionados del cambio. No,
No, y siguen formando a la gente igual. Los obispos nuevos que están y que por cierto aquí en la Ciudad de México están iguales que los anteriores. No se ve ningún cambio. Siguen igual de cuadrados, burócratas y son buenas personas, no lo dudo, pero no le entran al cambio. Híjole, pues Entonces sí. aquí me bajan, aquí no me quieren. Allá en Italia y en Europa me suben los obispos. Aquí me sacan, allá me meten. Y de hecho le digo con humildad que cada año recibo por lo menos 2 o 3 invitaciones de la iglesia allá. Y yo voy, y voy no como representante de la jerarquía de la iglesia, no, ni tampoco representando a México. Voy simplemente como el director del albergue para migrantes hermanos en el camino. Es todo. Y ahora que dice lo del albergue, padre, ¿cómo fue que usted tuvo esta, digamos, esta misión de dedicarse a los migrantes? ¿Por qué poner ojo en los migrantes? Yo no tenía pensado eso. Yo no tenía pensado, yo tenía la mira de irme a Angola. Me iba a ir a África. Ya había platicado con unos compañeros míos negritos. Yo les digo negritos con cariño porque no es discriminación. Y los quería mucho, unos misioneros. Y entonces los conocí cuando yo estaba estudiando la maestría en Guadalajara en psicología. Y eran compañeros míos. Entonces me invitaron a ir a Angola y dije sí. Yo le dije a mi obispo, deme permiso para trabajar con los migrantes. No me da permiso, entonces me voy a Angola. Y me dice, bueno, no es para tanto, te doy permiso para que trabajes con los migrantes, pero tienes que estar en alguna parroquia, no se puede como párroco, no. Entonces, como vicario, vamos a hacer la lucha y vimos que no se podía, no se puede tener una parroquia que es fija con los migrantes que son dinámicos y caminan. Así fue. Y tendría que ver esta, digamos, este espíritu itinerante que inclusive usted escribió un libro que hablaba sobre revelaciones de un misionero, sobre Mi vida el itinerante. trabajo itinerante y que inclusive pues habla muy fuerte pues de la iglesia, y que le cuesta trabajo cambiar, que lo hace lentamente, que no, que reprime los cambios. Cuéntenos de esta parte, padre. Bueno, es que yo fui formado para eso. Yo fui formado para eso, mi perfil es ese. Desde que yo llegué el 6 de enero de 1966, me formaron siempre sacerdotes progresistas, obispos proféticos de la región Pacífico Sur, pero escuché también a Almeida, el obispo Almeida de Chihuahua, pero también a Manuel Calamás de Ciudad Juárez, o sea, siempre los oí. Y escuché teólogos de la liberación, conocí muchos teólogos de la liberación a quienes yo admiré y platiqué con ellos. Entonces ellos de alguna manera me forjaron este perfil. Por eso, ahora que veo una iglesia acomodada, porque es la verdad, y lo más triste en México, yo lo digo, el perfil de la iglesia en México pues está en la oligarquía. Son prianistas. No tienen por qué ser de partido. Yo no soy de ningún partido, pero tampoco voy a ser de la oligarquía. Sí o sí, han apostado por el PRI, han apostado por el PAN, y entonces han caído también en todo eso de don Alberto Rivera, es una persona corruptísima, y además no tiene ningún rubor de presentarse en Roma después de cómo ha sido un obispo un dinerero, que es una vergüenza para la iglesia. Pero bueno, no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo lo que digo es que simplemente que ellos no han querido cambiar. Y yo digo, deberían de cambiar, porque en la Pascua es dinámica, la Pascua es cambio, y es una vergüenza que en México la Pascua esté a cargo de la 4T. Ya sé que no le va a gustar a mucha gente que diga eso, pero la 4T es la Pascua de México, porque los gobiernos conservadores, neoliberales, la tenían muriendo en una decadencia generalizada, una cosa terrible. Entonces ahora los obispos pues no me quieren, ¿verdad? Pero yo soy misionero itinerante y fíjense qué curioso. Aunque ellos no me quieran, Dios sí me quiere. Y Él es el que me llama, el que me presenta. Yo nunca busqué al Papa, ahora que lo encontré, a Francisco, yo nunca hice por poner en la lista de una audiencia para verlo a él, pero todo sí se dio, todo sí se dio, de obispos, amigos de la comunidad Santegidio, que yo quiero mucho, me ayudaron
a ir al Papa y a estar en la primera fila, en el asiento 1, y me dieron 5 minutos para hablar con él. Entonces yo no los utilicé porque eran las 12 del día y el Papa era grandote, pesado, y a las 12 del día era un cargo de conciencia tenerlo ahí porque no le ponía ni siquiera una sombrilla, nada. Pero sí tuve, y sí de lo que me dijo, el Papa estaba bien enterado de mi situación y me decía, sígale, así en el hombro y luego con los antebrazos ¿El y Papa luego las Francisco? manos. Sí, el Papa Francisco, sí. Me dijeron del Vaticano que me había palomeado cuando me vieron en la lista. Él me palomeó y me dijo, sígale. Sé que no es fácil, es difícil, pero sígale. Y me apretaba los antebrazos, luego las manos, me regaló un rosario y yo les regalé 2 libros. Un libro que en italiano se llama Il narco mi voglio morto, El narco me quiere muerto, que lo escribimos con Lucia Capucci, una italiana del episcopado italiano, por cierto, del periódico EMI. Pero también le di mi libro, un libro que editaron los jesuitas, La Compañía de Jesús, y que el prólogo lo hizo Leonardo Poff, el principal asesor del Papa Francisco. Y entonces él me hizo el prólogo. Guau. Y ese libro, yo fui, se lo llevé a su santidad, se lo di. Y luego, con el tiempo, como a los 6 meses, él me contesta. Él me dice que gracias por la aportación y por los escritos. Pero fíjese qué bonito, me gustó mucho cuando yo fui al Papa, sacaron fotografías ese día que nos vimos, y como a los 2 días me sacaron en la portada del Observatorio Romano, Guau. el periódico oficial de Mendoza. Yo imagino la cara que pusieron mis hermanos obispos de Sí, México claro. cuando me vieron. ¿Por qué ese? ¿Por qué? Sí, sí, Sí. sí, me imagino. Entonces, es eso. Y este año tengo otra invitación que sin duda ya va a ser con el nuevo Papa. Y no sé, yo tengo varios amigos que son cardenales, ¿verdad? Uno de ellos que le veo muchas posibilidades es Luis Antonio Tagle, arzobispo cardenal de Manila, una persona extraordinaria, es carismático, políglota, juvenil, alegre, y tiene carisma por donde le veas, fantástico. Y el otro es Mateo Zuppi, de la comunidad Santo Egidio. Mateo María Zuppi. Es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, políglota también, como Luis Antonio, políglota, y también una persona bellísima, es un santo. Los dos son santos para mí, y de veras que van a ser un gran papado. Hay otros también, otros que no van a salir, como Álvaro Ramazzini y Meri. Álvaro es arzobispo y es cardenal de Guatemala, un profeta, y también es políglota, es carismático y es un profeta, es una persona muy comprometida. Estoy seguro que de ahí va a salir un gran papa. Pues sí, ahora sí que estamos todos a la expectativa a ver qué es lo que sucede ahí, padre, y sí estaremos en contacto con usted para que nos platique más sobre de eso. Cuente conmigo. Muchas gracias. Y ¿Sí? también quiero preguntarle ahorita qué dijo de su libro, de que el narco me quiere muerto. ¿Esto es así, padre? ¿Lo quieren muerto? Ahorita a lo mejor ya no, pero en ese tiempo sí, porque yo puse 4 denuncias penales contra los Zetas. Claro que sí, por secuestro y por muchos delitos más. Entonces, claro que sí, pero aún así, todavía en 2023, yo pensaba, todo 2023, pensaba que ya no iba a haber amenazas, y hubo amenazas, porque sigo sosteniendo a un joven, una víctima de Nicaragua, un joven nicaragüense, que Ardelio Vargas Fosado, la migración mexicana, lo torturaron en las agujas. En las agujas estaba como director un sobrino de Ardelio Vargas Fosado, que era el comisionado del Instituto Nacional de Migración en tiempo de Peña Nieto. Entonces él lo torturaron como 2 meses, lo golpearon, lo violaron agentes de migración, y esos agentes de migración, junto con CUSAEM, que era la policía privada de Peña Nieto,
lo torturaron y entonces los detuvieron después de 10 años. Logramos detenerlos ya en el periodo de Andrés Manuel, los detuvieron. Pero ¿qué cree? El Poder Judicial ya los está sacando. Ya sacó a dos. Claro, el proceso sigue, pero está. Y entonces el tema es todavía de las repercusiones, de las amenazas. He estado pisando muchos callos y no me puedo callar en eso. Entonces, vamos a hacer una evaluación de riesgo, a ver qué dice Gobernación, si retira ya la protección o todavía la deja. No sabemos. ¿Ahorita tiene usted protección? Y yo tengo 13 años con escoltas. Antes eran 4, ahora son 3, pero siguen. Sí, sí, sí. Y muchas veces han querido quitársela. Bueno, hemos hecho evaluación de riesgo, pero no, Gobernación no ha decidido quitarme nada. Padre, es que usted ha sido, lo han metido a la cárcel, lo han amenazado de muerte, pues lo han perseguido, lo han injuriado. Esto a usted lo hace sentirse, pues, que no tiene que seguir con su misión o quiere, lo alienta para seguir adelante. ¿Qué es lo que usted siente con esas Bueno, tanto amenazas? como alentarme, no, porque no soy masoquista, pero, pero me mantengo. Y alguien que me ha ayudado mucho es el mismo equipo de seguridad. No solamente han cuidado mi vida, sino la han cuidado para que yo siga ejerciendo la misión, porque yo no quiero durar por durar, sino quiero garantizar la vida, pero para poder continuar con la obra que yo hago, que es acompañar y defender los derechos de los migrantes, pero también y apoyarlos en la promoción de su vida, ayudar lo que yo pueda. Entonces, sí, yo vivo en el albergue, ya tengo 20 años acompañando a los migrantes, en el albergue estoy ahí y me siento muy feliz de estar con ellos. No me he cansado de seguirlos, los quiero, los amo, las amo y estoy con ellos. Entonces, primero Dios que me dé vida, pues, y tenga salud, pues voy a continuar con ellos acompañándolos. No quiero olvidarme de una cuestión que dijo hace rato que tiene usted una cita en el Vaticano con el nuevo Papa. De qué sería, padre? Bueno, no exactamente cita con el nuevo Papa, porque no es así, sino más bien una nueva cita con la comunidad de Santo Egidio, cuya sede de cada año hace una reunión mundial, oración por la paz, y ya vamos a hacerla, o van a hacerla, en el contexto del nuevo Papa. Pero estoy Ok. seguro que la comunidad de Santigirio es una comunidad muy querida, muy amada por el Santo Padre, y el Santo Padre que venga, estoy seguro, la va a querer porque es una comunidad muy comprometida con los pobres, fundada en 1968 por Ricardo, eh, Andrea Riccardi, un laico, Andrea Riccardi, un italiano, extraordinario. De joven lo nombró, la fundó, y es una gran enseñanza de solidaridad para con los pobres, la escuelita de los pobres, corredores humanitarios. Ha hecho maravilla la Cueva de Sant'Egidio. Entonces, me invitaron, ya tengo la invitación, ya acepté para septiembre de este año en Roma. Y tal vez lo más seguro es que sí tengamos una reunión con el Papa, como las hemos tenido en los años anteriores. Y retomemos lo de los migrantes, padre. Esta parte de los migrantes sufren muchas cosas que nosotros, pues, a veces ignoramos, y me gustaría mucho que le dijera al público de Referentes qué es lo que cuál es su labor, pastoral con ellos, qué es lo que hacen en el albergue y qué es lo que sufren los migrantes, al llegar a México. Bueno, ellos son víctimas de un sistema, ¿no? Igual neoliberal capitalista, que los ha catapultado porque en sus lugares de origen no tienen condiciones de vida ni de seguridad. Pero una vez que están en camino, en años anteriores, cuando estaban sobre todo el gobierno del PAN y del PRI, fueron terribles con ellos,
hubo mucho secuestros, desapariciones, muchísimas desapariciones. No se ha contado ninguna de ellas, ¿eh? Lo único que se contó fueron los secuestros, empezaban a contarse 10,000 secuestros cada 6 meses. Sí, cada 6 meses, 6,000 secuestros, 10,000, perdón, 10,000 secuestros. Pero cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos saca su primer informe, que fue el 15 de junio de 2009, saca 9,758 secuestros. Al año siguiente, al informe siguiente, fueron 11,133 secuestros. Entonces, Felipe Calderón dijo, no quiero más informes, y quitaron los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí se acabó todo. Entonces ya no hubo recuentos. Entonces, ¿qué pasó con los migrantes? Ellos siguen pasando, pero ahora ya no los secuestran tanto, ya no les hacen la vida imposible, sino ahora lo que hace es el sistema norteamericano no quererlos, no los quiere, está Donald Trump, ofrece hacerles de todo, y claro, ellos ya no están yendo del todo, algunos sí pasan todavía en forma clandestina, pero ya la mayoría creo que se está quedando en México. Ahora, México tiene como propuesta mejorar sus condiciones en lugares de origen, logrando una corresponsabilidad con sus gobernantes. Eso es lo que se trata de hacer. Y si es así, pues ya no van a tener que salir tanto, pero si ellos quieren venir acá, en México, van a encontrar ciertamente oportunidades. ¿Cuántas personas hay en su albergue y qué es lo que se encarga el albergue de hacer con ellos? En este momento tengo entendido que hay menos de 100, pero lo que hacemos es, fíjate, cosas que debería de hacer el Instituto Nacional de Migración. En primer lugar, asistirlas. Segundo, informarles la situación como está, la información del camino, de la estación en Estados Unidos, informarles todo. Tercero, y muy importante, orientarlos en la vida, de hacerles reflexionar acerca de que a dónde van, para qué van a hacer con su vida, si han pensado nada más en trabajar o quieren estudiar o quieren también hacer algo más que eso. Tienen que pensar en ellos como personas. Y lo último, algo que hemos estado haciendo es monitorearlos. No a todos, pero algunos por el teléfono nos van diciendo cuando llegan a Estados Unidos, cuando no pasaron, cuando están aquí. Tratar de acompañarlos de alguna manera. Eso yo le llamo un acompañamiento pastoral. Y tengo muy buen equipo administrativo en la oficina, son puras mujeres abogadas o licenciadas, pero también el grupo operativo me ayuda muchísimo. El grupo operativo es el que mueve realmente todo, casi todo ahí en el albergue. Y hablando de los, bueno, de los migrantes y asociándolo un poco a la crisis que estamos pasando actualmente de los desaparecidos, que lo hemos dicho, que ha sido como no sé, las costras, la pus que está saliendo de todo lo que dejaron los antiguos o los anteriores gobiernos, que no lo podemos dejar pasar por alto, pero que existe. ¿Usted cuál es su percepción de lo que está sucediendo en México, de las desapariciones y de esta crisis en este sentido, padre? Bueno, yo honestamente veo una línea, un parteaguas entre las desapariciones de los gobiernos anteriores y desapariciones que pudieran ver aquí en este. Las desapariciones anteriores eran del Estado, sobre todo de Felipe Calderón. En tiempo de Felipe Calderón se desataron los secuestros, las desapariciones y todo. Con Peña Nieto siguieron. En la 4T, por parte del Estado, ya no se tolera que hagan esas desapariciones, pero venimos cargando con las sumas de las desapariciones pasadas. No podemos bajarle, pero el crimen organizado sí sigue desapareciendo gente, sí, pero ya no el Estado. Sin embargo, el presidente anterior hizo un ejercicio muy interesante de hacer una investigación realmente monitoreada de eso. O sea, como checar bien, uno por uno, dónde estaban los desaparecidos. Y se dieron cuenta que muchos no estaban desaparecidos, otros habían muerto en otras circunstancias, algunos estaban en Estados Unidos, otros
realmente sí se encontraban con su familia, unos estaban en la cárcel, no pocos habían estado en hospitales sin comunicarse y o murieron o así, pero realmente el número real de desapariciones no ha aumentado, al contrario, va decreciendo, pero lo que sí tengo que decir que eso es lo que va de mexicanos y mexicanas, pero lo que es los migrantes no los han tocado. La cuenta, el registro de migrantes nunca se ha hecho. Ahí siguen estando las fosas clandestinas, siguen estando los entierros por donde quiera de migrantes que mataban, que desaparecían. Sobre todo, nunca se va a saber nada porque los Zetas inventaron la forma de exterminio más perfecta. Yo antes no creí que el crimen perfecto existiera, pero ellos lo hacen, que destruye, deshace todos los vestigios y luego, por si fuera poco, la ceniza que queda, se reparten en varios sacos y se van a dejar a diferentes lugares. ¿Cuándo alguien va a tener noticia de esos migrantes que desaparecieron? Y desgraciadamente ahora vemos que es el crimen organizado quien roba la vida de jóvenes, incluso aquí en Jalisco la crisis es muy, muy grave. Vemos que día con día siguen desapareciendo jóvenes porque fueron Claro. reclutados para un trabajo o porque fueron a la central de autobuses y ahí, ahí los desaparecieron. Seguimos de alguna manera arrastrando todo eso que dejaron esos antiguos gobiernos y que de alguna manera dieron poder al crimen organizado tan exacerbado como lo vemos ahora.